tardes, queridos amigos y queridas amigas, que sean muy bienvenidos a este tiempo de nuestra reunión de discípulos, nuestro tiempo de oración durante la semana. Es un gozo poder compartir con cada uno de ustedes, aquellos que son de la Iglesia Bautista Misionera de las Camelias y todos aquellos hermanos que nos ven a través de Facebook y aquellos que están con nosotros también por primera vez escuchando este tiempo de enseñanza, este tiempo de oración. Sean muy bienvenidos. Estamos gozosos, la verdad, de siempre poder llegar a esta instancia donde nos congregamos hoy virtualmente, ¿cierto? Estamos en distintos lugares, pero en un mismo corazón, creyendo lo que la palabra de Dios nos enseña, donde dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él está. Y sé que hoy no soy el único, que tú estás conmigo allí a través de la pantalla también reunidos. Y sabe, vamos a orar al Señor poniendo toda esta reunión en sus manos, lo que vamos a cantar, lo que vamos a aprender a través de su palabra, para que eso nos pegue fuerte y nos dé, ¿cierto?, esa fortaleza para seguir animados durante la semana, creciendo en esta vida maravillosa que nos ha dado el Salvador Jesucristo. Vamos juntos a orar. Padre eterno, en este día nos presentamos delante de ti. Señor, si hay pecado en nuestra vida, te pedimos que tú lo limpies, lo saques por completo, que no haya ningún impedimento para ir delante de tu presencia y gozarnos en ti y levantar tu nombre en alto, dándote gracias por todo, Señor, lo que tú haces por nosotros y por todo lo que tú eres, Señor. Queremos tener una hermosa reunión, queremos aprender, queremos ser desafiados por ti, queremos animarnos en nuestra fe en estos tiempos especiales. Te lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sabes? Quiero invitarte a que abras tu Biblia para leer un salmo precioso, el Salmo 111. Vamos a leer algunos versos de este salmo precioso, porque nos llaman a alabar a nuestro Dios bendito, maravilloso. ¿Y cómo no hacerlo? Dice la palabra de Dios en el Salmo 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordarán de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Qué maravilloso nuestro Dios. ¿Cómo no alabarle si Él es clemente, dice allí la palabra, y misericordioso? El Señor, cierto, acerca su corazón a todos aquellos que le necesitamos. Y los que le buscan, dice aquí, son galardonados. La palabra de Dios nos anima a buscar a Dios a través de estos tiempos de oración, a través de estos tiempos congregándonos, a través de estos tiempos donde le cantamos, le alabamos y le decimos que Él es la razón de nuestra vida. Y sabes, vamos a cantar una canción preciosa, un himno, ¿cierto? Viejito, pero que nos anima siempre que lo podemos cantar, porque nos habla de la comunión que tenemos con nuestro Salvador. Y la canción dice: dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Y el coro dice: libre, salvo del pecado y del temor, libre y salvo en los brazos de mi Salvador. No hay ninguna cosa que nos traiga más gozo y más seguridad que estar en los brazos del Señor en este tiempo, sobre todas las cosas y en toda la vida. Así que cantemos con ánimo esta preciosa canción. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, viendo
Es así, somos libres, somos salvos en los brazos de nuestro Salvador. Y viste la tercera estrofa, decía, no hay de qué temer ni que desconfiar, porque estamos en los brazos de nuestro Salvador y eso nos llena el corazón, eso nos da a nosotros mucho ánimo y esta comunión que tenemos con el Señor Jesucristo, pero que también tenemos con hermanos y hermanas en la fe. Y sabe, quiero que hoy podamos revisar un saludo que nos han mandado también una familia, un matrimonio, amigos nuestros que nos visitaron durante el verano, vinieron a conocer la obra aquí en Las Camelias, que son Manuel y su esposa de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Así que vamos a ver su saludo y luego sigamos cantando en nuestra reunión de oración de este día miércoles. Vamos al video. Hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Les saludo aquí Manuel, el hermano Manuel de acá de Santiago, junto a mi esposa Valesca y la más pequeñita de nuestras hijas, con Laurita. Y bueno, por si no se acuerdan, soy Manuel, el hermano que los visitó junto a mi esposa en febrero. Pudimos compartir con ustedes un fin de semana, un día domingo, y de verdad que fue una experiencia muy grata, muy bella el poder tener esa coinonía, ¿cierto? A pesar de la distancia. Y nos vinimos muy felices de poder estar con ustedes, de poder saber que son una iglesia que está creciendo, que el Señor los ha ido bendiciendo. Y esto que se plantó como una pequeña semilla ya va germinando, va creciendo y es maravilloso saber cómo el cuerpo se va expandiendo, ¿sí? Y junto con eso también quería compartir con ustedes unas pequeñas palabras de aliento, sobre todo en este tiempo que ha sido complicado. Yo sé que para muchos es un tiempo donde tenemos muchas cosas en la mente, que empezamos a anidar cosas en el corazón. Y yo lo animo, hermano, a que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba, porque es ahí donde el Señor está poniendo sus promesas, donde Él va a cumplir sus promesas, así como también en esta tierra ha ido cumpliendo cada una de las que ha dicho. Así que simplemente quería compartirles un pasaje que está en Filipenses, que es un libro que estamos estudiando también, se está predicando respecto a él en los domingos. Y este pasaje está en el capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 20-21, que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, hermanos, de verdad, si en nuestra mente hay algunas cosas que estén jugándonos en contra, pongamos la vista en las cosas de arriba y centrémonos en las promesas maravillosas del Señor, ¿sí? Y ahora, Laurita también ahora va a compartir algo con ustedes, algo cortito con ustedes, ¿sí? Vamos. Sí, algo preparado para los niños tiene Laurita. Vamos. Espera. ¿Ya? Perseverad en la oración, velando en ella con toda acción de gracias. Colosenses 4:2. Muy bien. Así es. Bueno, y con este versículo también, hermanos, hermanas, ahí a los niños que están en casa acompañando a sus papás en esta reunión, queremos animarles a que sigan perseverando en oración con toda acción de gracias, como decía este versículo de Colosenses. Es tan importante, hermanos, independientemente de las circunstancias en que nos encontremos, siempre estar agradecidos con el Señor. Así que perseveremos en eso, animándoles desde acá de Santiago también, a que sus corazones estén lo más cerca posible de nuestro Señor, en comunión, en familia, compartiendo la palabra en sus casas. Así también sus hijos van a poder estar viendo el ejemplo de permanecer en la palabra. Así que un abrazo grande, de ánimo, de fortaleza en el Señor. Los queremos mucho y esperamos pronto también, cuando el Señor así lo disponga, poder estar junto a ustedes nuevamente. Así que, hermanos, un abrazo grande desde acá de Santiago y de verdad que muy felices de conocerles, de saber que esto va a estar en Las Camelias, va a estar también con los hermanos en el hospital, si es que puede difundirse, y de verdad que
confiemos en que estemos orando los unos por los otros y siempre con los ojos puestos en la ciudadanía allá, donde el Señor cumple todas las promesas y seremos glorificados con Él. Amén, hermanos, por todo eso y nos vemos, si Dios quiere, pronto. ¿Sí? ¡Chao! Chao, bendiciones. Chao. Chao, chao las niñas de la iglesia. Chao las niñas de la iglesia. Qué maravilloso es haber podido escuchar ahí a Manuel, a su esposa y a su chiquitita preciosa memorizando, porque es lo que queremos, la familia alabando, sirviendo al Señor y pudiendo también de alguna forma hacerse parte del ministerio, y es hermosa esta comunión que tenemos y que nos ha brindado el Señor Jesucristo. Porque en realidad, ¿qué nos une con este hermano de Santiago? ¿Qué nos une con los hermanos que están allá en Argentina, en Australia, en el Congo belga? Nos une Jesucristo y el sacrificio precioso que Él hizo en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener vida y vida eterna en Cristo Jesús. Y a Él le vamos a cantar y le vamos a agradecer por el sacrificio tan grande que hizo por nosotros en la cruz, con esta canción que nos habla que Él fue humillado allí en la cruz, pero ¿sabes? Esa humillación tenía un propósito: sacarnos a nosotros a victoria para que podamos crecer y vivir para Él. Entonces cantemos esta canción al Señor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, reinventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz
creación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, por amor, quedaste tú. Y fue por mí, por amor. Señor, gracias porque un día tú moriste por nosotros y fue un acto de amor. Tu palabra dice que no hay mayor amor que este, que uno que pone la vida por sus amigos. Y tú nos consideraste tus amigos cuando en realidad éramos tus enemigos. Cuando íbamos lejos tuyo, Señor. Cuando nuestro puño se levantaba en alto, orgulloso, lejos de ti, Señor amado, contradiciendo tu palabra y tu ley. Y allí tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir y nos iluminaste con la luz preciosa del Evangelio de Jesucristo. Y por eso te adoramos y te damos gracias en este día. Cantamos a tu nombre, Señor Jesús, porque tú eres merecedor de todo. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Qué precioso es adorar a nuestro Señor y qué precioso es poder ser desafiados cada día a vivir para Él. ¿Sabes? Viendo a la pequeñita de Manuel y Valesca memorizar su versículo, me acordé de la memorización de versículos de los niños en el día domingo. Dije, ¿por qué no lo lanzamos de nuevo? Y así se animan, ¿cierto? Durante la semana a poder tener un nuevo tiempo de memorización. Así que vamos a ver la memorización de los niños que mostramos el domingo. Y también vamos a estar en nuestra sección de misiones desafiándonos a orar por alguna tribu que aún no ha sido alcanzada para que el Señor envíe misioneros a esos lugares y nosotros algún día ser parte también como una iglesia que envíe misioneros al resto del mundo. Vamos entonces a esto. Ya, primera de Juan 4:8 de Sésamo. Pues me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué solo? Porque solo tú me haces vivir confiado. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, 1 y 2. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmos 27, 1. Salmos 18, 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmos 138, 8. Salmos 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fue ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico la alabaré. Salmo 28, 7. Etnia Banjar de Indonesia. Población total 4.352.000 habitantes. Cristianismo 0.15%. Pueblo evangélico 0.12%. Religión principal Islam. Idioma principal Banjar. Oremos para que Dios envíe pastores y misioneros a predicar el Evangelio a la comunidad Banjar. Oremos por corazones abiertos y receptivos al mensaje de Jesucristo. Oremos por traducción, para que el pueblo Banjar pueda tener la palabra de Dios en su dialecto. Oremos por mejores condiciones de vida para esta localidad, que puedan tener acceso a atención médica, agua potable y buenas escuelas para sus hijos. Salmos 72, 18 y 19. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Bueno, tremendo desafío tenemos de estar orando por esta etnia también, con un porcentaje tan bajo de personas que son cristianas, con un porcentaje ínfimo. Quizás, si es que hay alguno
que abriga esta fe en el Señor Jesucristo y es tremendo. Tenemos que orar por esos lugares para que el Señor envíe misioneros. Y sabes, también quiero que oremos por un misionero en el día de hoy y su familia, que queremos mucho. Él es un misionero aquí en Chile, él es argentino, su esposa norteamericana. Está hablando de Mati Ladino y Cristal Cierto, su esposa. Debemos orar por ellos. Él está haciéndose algunos exámenes, no estaba completamente bien de su salud y yo quiero que lo acompañemos en oración porque Él ha estado con nosotros, lo sentimos como la Iglesia Bautista Misionera de las Camelias, parte nuestro, así que vamos a orar ahora tanto por esta etnia no alcanzada y como también por Mati y su familia. Padre eterno, maravilloso, oramos delante de ti, Señor. Qué impactante ver esta etnia con tan pocos, Señor, creyentes en medio de ellos. Si es que hay alguno. Padre, si hubiera alguno, te rogamos, Señor, que ese sea un testimonio vivo para aquellas personas. Oramos porque sabemos que no es fácil. El islamismo, Señor, es una religión cerrada, que no admite, Señor amado, una contraposición a ella. Por eso, con mucho amor oramos por ellos, para que de alguna manera tu evangelio les pueda iluminar su mente, sus corazones y puedan llegar al conocimiento de la verdad preciosa que nosotros hemos abrazado. Señor, lloramos también por Matías, por su familia, por todas las situaciones, Señor, que están involucradas en su vida y en especial por la salud de Mati. Rogamos que tú lo cubras, lo protejas, Señor amado, que le des fortaleza, lo animas, le proveas en todo el trabajo que está realizando allí para levantar ese centro en el cual, Señor amado, van a haber muchos jóvenes que van a ir, Señor, con el propósito de ser rehabilitados de drogas, Señor, y cualquier otro tipo de adicción. Te rogamos, Señor, que tú pongas tu mano poderosa en Matías, lo cuides, Señor, y en este tiempo él pueda ver tu obra manifestándose en su vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Hemos orado en nuestra reunión de oración y ahora vamos al tiempo de la palabra. Y como hemos dicho antes, nuestra reunión de oración ahora hemos renombrado reunión de discípulos, porque hemos estado hablando acerca de lo que es ser un discípulo de Jesucristo, que ser un discípulo implica hacer otros discípulos porque debemos cumplir la gran comisión. Y hoy quisiera detenerme en algunas cosas, pensando en los primeros discípulos y cosas particulares que le pasaron a ellos, que a nosotros nos sirven mucho en este tiempo para entender lo que estamos viviendo. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, maravillosa palabra de Dios. Y en su contexto vamos a ir al libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles es escrito por Lucas y es una continuación, podríamos decir, del Evangelio de Lucas. Que fue el médico personal del apóstol Pablo, por lo cual escribe bajo la autoridad del apóstol Pablo. Y fue un hombre que se dedicó a estudiar los hechos históricos, cómo habían acontecido, ¿no? Da un relato maravilloso. A mí me encanta el libro de Lucas. Y él entonces escribe estos hechos que nos relatan el inicio de la iglesia desde la venida del Espíritu Santo hacia adelante. Y sabes, lo que encontramos en los primeros capítulos del libro de los Hechos es una prosecución de distintas cosas que sucedieron, partiendo con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en las nubes, con la promesa de que Él volvería un día también en las nubes para establecer su reino y la promesa del Espíritu Santo cumpliéndose en los apóstoles y los discípulos que estaban reunidos allí en Jerusalén. Ellos fueron llenados del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó de manera tangible para que ellos pudieran tener una prueba vívida de que el Señor Jesucristo había cumplido su promesa, y de allí comienzan a proclamar el Evangelio, pero ya no con temor. Ya no vemos a los discípulos ocultos en un lugar, sino que un apóstol Pedro levantándose con autoridad, predicando acerca de Jesucristo, y miles de personas viniendo a la fe en el Señor Jesucristo. Miles de personas. Si vamos al capítulo 2 de Hechos, a partir del verso 40, vemos el término del discurso que el apóstol Pedro da.
y cómo muchas personas allí se convirtieron, dice el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Imagínense lo que fue esa predicación, lleno del Espíritu Santo. 3.000 personas se añadieron, se bautizaron, creyeron en Jesucristo como su Salvador personal. Y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y de las oraciones. Se sumaron 3.000 a los cientos que ya eran, pero ¿sabes? Siendo tantos, tenían estos pilares fundamentales, una iglesia maravillosa, comunión, enseñanza sana que provenía de los mismos apóstoles, santa cena, oraciones. ¡Qué precioso! Y dice más la palabra, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo, participando del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¡Qué descripción! ¡Qué iglesia!, ¿no? ¿Se imagina? Después de una predicación, una tarde de evangelismo, se suman a nuestra congregación 2.000 personas, y siendo tantas personas, todas están en comunión, empiezan a ofrendar generosamente para que nadie les falte nada y todo es alegría. Y acá incluso la gente, la comunidad, viendo esta conversión de tantas personas y la comunión preciosa, dicen, realmente estas personas son de respetar. ¡Qué inicio! ¿Se imaginan cómo estaban los apóstoles? ¿Cómo estaban esos que hace muy pocos días estaban ocultos, temiendo, llorando porque dijeron, bueno, mataron al maestro y ahora se acabó todo? Era una revolución, esto era de lo que él nos venía hablando, esto era la promesa. Y me imagino que ellos ya estaban pensando en que esto iba a continuar y continuar hasta el punto de que se estableciese el reino que Jesucristo había venido a establecer, ese reino literal donde él iba a reinar, precioso. Si vamos a Hechos capítulo 4, ¿cierto? En el verso 4 dice que, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones que se agregó ese día era como 5.000. 5.000, y recuerden, dice varones, porque la costumbre era contar a varones. Allí en medio había mujeres, niños, quizás una multitud, 10.000, 15.000 personas, sumándose a los otros 3.000 que ya se habían convertido. Y siendo tantos, ¿cómo estaban ellos? Unánimes, en un mismo corazón. Si vemos el capítulo mismo 4, verso 32 al 35, dice, y la multitud, que ya era más de 20.000 personas, ¿cierto? Entre los que sumamos los 3.000, más estos 5.000 que eran varones, mujeres, niños, y la multitud de los que habían creído, ¿cómo eran? De un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían heredades o casa las vendían y traían el precio de lo vendido y lo compartían. Alguien podía decir una iglesia perfecta. Una iglesia perfecta donde hay comunión, donde hay amor, donde hay enseñanza de la palabra de Dios, donde hay predicación del evangelio, donde hay número creciente, explosivo de personas convirtiéndose. ¡Qué tremendo!
Qué gana de haber participado de ese avivamiento espiritual. ¿Sabes? Yo sinceramente oro al Señor y le digo, Señor, yo quiero que tú nos des un avivamiento espiritual en este tiempo a través de la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, la oración ferviente, que esta iglesia chiquitita de aquí de Las Camelias puede impactar toda esta región, este país y el mundo entero. Ese es mi anhelo, ese es mi corazón. Y oro para que el Señor traiga multitudes al conocimiento de la verdad. Y sé que un día lo voy a ver por la fe. Y quiero que tú lo creas también y ores y anheles eso. Y anheles eso. Porque acá ocurrió. ¿Y sabes qué? Pedro era un hombre que tenía falencias. Pedro era un hombre que había traicionado a Jesús. Y los apóstoles habían sido hombres temerosos que no habían acompañado a Jesús a la cruz. ¿Cuál era la diferencia? Que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios y estaban haciendo lo que el Maestro les había pedido que hicieran. Y eso también es para ti y para mí, si lo creemos, si lo queremos tomar. La palabra de Dios es poderosa y cuando el Espíritu Santo obra, no hay quien le pueda detener. Ahora, déjame decirte algo, culminando toda esta imagen maravillosa, vamos ahí al capítulo 6. En el verso 7, capítulo 6, verso 7, sigue esto creciendo. Y crecía, dice la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En la multitud, dice, seguía creciendo y aún sacerdotes estaban creyendo a la fe en Jesucristo. Mira los sacerdotes, estos que quizás habían perseguido al Señor Jesucristo, que no habían querido creer en Él, ahora se estaban convirtiendo. Entonces la pregunta es, ¿qué mal puede salir acá? Si estaba todo bien, estaba todo creciendo, avivamiento espiritual. ¿Sabes? Quiero hacerte notar algo. Voy a leer nuevamente este verso. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Sabes? Esto representa un problema. Entonces, ¿cómo va a representar un problema? Es que esté creciendo. Y que sabes que el único lugar donde estaba creciendo el testimonio del Señor Jesucristo era en Jerusalén. Y ese no era el plan que el Señor había establecido. Si tú lees el primer capítulo del libro de los Hechos, en el verso 8 dice así, el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. El plan que Dios había dejado de evangelización, el plan que Jesucristo le había dado a sus discípulos, estaba más allá de las fronteras y los límites de Jerusalén. Era Jerusalén, pero también era Samaria, era Judea y hasta los últimos confines de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo le da la gran comisión, y lo hemos leído ahí en Mateo 28, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La extensión del Evangelio iba más allá de los límites de esa ciudad. Y ellos crecían y crecían y crecían. Pero crecían ¿dónde? En Jerusalén. Y entonces Dios va a hacer que su plan se cumpla a través de algo que quizás ellos no imaginaron, que ellos no previeron. Ellos que estaban viendo venir y venir personas a Cristo y que aún ahora tenían a sacerdotes que se habían convertido en medio de esta vorágine maravillosa, este avivamiento espiritual. Tenemos el verso 8 del capítulo 6 donde todo se comienza a derrumbar. Dice, y Esteban lleno de la gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales, pero en el verso 9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, y sabe, aquí comienza un tremendo problema con Esteban, y lo llevan delante de las autoridades para acusarlo falsamente, contratan testigos falsos que atestiguen en contra de él, y ¿qué pasa? Terminan apedreándolo.
termina apedreándolo. Todo el capítulo 7 es un discurso de Esteban y lo matan. Y en el verso 1 del capítulo 8 vemos que surge un personaje llamado Saulo, que más tarde se va a convertir en el apóstol Pablo. Dice que consentía en su muerte y en aquel día hubo una gran persecución en contra de la iglesia. ¿Puedes entender eso? La iglesia estaba creciendo, se estaba multiplicando, la gente estaba compartiendo generosamente sus bienes y Dios, en su plan perfecto, permite que haya una persecución terrible en contra de ellos y que algunos como Esteban mueran. Y los discípulos y los nuevos creyentes tendrían que haberse preguntado, ¿qué es esto? Pensamos que estaba todo bien, que ahora todo iba a salirnos bien, que ya se habían acabado esos tiempos difíciles. Bueno, ¿sabes? Los tiempos difíciles estaban recién comenzando para los nuevos creyentes, para los nuevos discípulos. Dice que ellos fueron esparcidos, dice, hubo una gran persecución en contra de la iglesia, ¿dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¡Qué interesante! Fueron esparcidos porque comenzó una terrible persecución encabezada por Saulo. ¿Y dónde fueron esparcidos? ¿Hacia dónde? ¿A dónde? A Judea, a Samaria, como el Señor Jesucristo les había mandado. Por tanto, ¿cierto? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. El Señor los empuja a hacer su voluntad. Él les dice, esta es mi voluntad. Ellos no hacen su voluntad, quizás no por una mala intención, sino por el gozo de estar viendo muchas personas venir a Cristo. Pero el Señor entonces dice, este no es el plan. No es que se queden en Jerusalén y los saca. Ahora, interesante también es el hecho de que dice, todos fueron esparcidos menos los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los apóstoles se tuvieron que quedar. Los pastores de la iglesia se quedaron en Jerusalén y la gente se fue sin sus pastores, sin sus mentores, sin aquellos que le estaban enseñando la palabra. Y tú pudieras pensar, entonces, ¿qué hicieron? Recuérdate que en ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento escrito. Lo que tenían eran el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que se enseñaban en las sinagogas, en el templo. Pero todavía no estaban las cartas de Pablo, no estaban los evangelios. La doctrina que ellos estaban absorbiendo era de los apóstoles. Y solo con eso ellos son esparcidos. Entonces alguien pudiera pensar, eran muchos creyentes nuevos, hombres que estaban recién asimilando la doctrina del Señor Jesucristo, de su sacrificio en la cruz, que Jesús era Dios, hecho hombre, se apartaron. Se fueron cada cual por su camino, habían perdido sus bienes, sus negocios por causa de la persecución. Pero ¿sabes que no fue así? No fue así. Mira, vemos el verso 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquellos que fueron esparcidos en una situación crítica, aquellos que fueron esparcidos perdiendo sus casas, perdiendo sus bienes, a donde quiera que fueron, Judea, Samaria y aún más allá, ¿sabe qué fueron haciendo? Fueron testificando del evangelio de Jesucristo. Y ya no eran 12 apóstoles predicando a Jesucristo, eran 10.000, 15.000 y 20.000 proclamando las verdades del evangelio y compartiendo y hablando que había un Salvador que había venido al mundo, que había muerto, pero también había resucitado. Ellos asumieron como una responsabilidad personal el hacer discípulos, el compartir de Jesucristo. ¿Sabe por qué hago mención de esto en este día? Porque pienso en nuestros meses previos a esta pandemia. Y yo, obviamente, con mucha humildad, nosotros llegamos a tener 50, 60 personas en nuestra pequeña iglesia, ¿cierto? En nuestro templo. Allí cuando teníamos que sacar aún la silla del hermano Lorenzo y ponerlas afuera para que la gente se sentara. Pero teníamos un tiempo lindo. Nos encantaba estar juntos allí en nuestra iglesia y compartir y abrazarnos y tener nuestros tiempos de comunión y estudiar la palabra, y nos emocionaba cantar juntos al Señor. Y de repente, ¿qué hace el Señor?
pandemia. No se puede seguir juntando. Y como nosotros, ¿cuántos más? Yo conozco pastores, iglesias con tremendos proyectos para el año 2020. Era el 2020, ¿sí? Era un año de muchos proyectos, de muchos programas, de extender obras. Y de repente el Señor paraliza todo y nosotros decimos, ¿y qué pasó? Los pastores que nos gusta estar cerca de la gente, el discipulado personal, este contacto continuo, semanal con cada uno de ustedes, se acaba físicamente. ¿Qué hacemos entonces? Los pastores son separados de su rebaño. Pero, ¿sabe qué? Yo veo un paralelo entre lo que ocurrió acá y lo que ocurre ahora. Y veo un paralelo en el propósito de Dios con esto. Porque, ¿sabe? Por un lado, estos discípulos del Señor Jesucristo tuvieron que aprender a vivir la vida de Cristo de manera personal. Tuvieron que aprender a orar solos, a poder recordar lo que los apóstoles le habían enseñado sin esa directriz constante del apóstol Pedro, de Juan, del que le estuviera testificando. Tuvieron que aprender a vivir ellos mismos su fe de manera interna, personal, individual. Como hoy Dios te está desafiando a ti, porque ahora el pastor no puede estar encima tuyo. Capaz que yo te puedo llamar, hermano, te hago una videollamada, pero no sientes esa presión quizás de verme el día jueves o el día domingo o encontrarnos en una reunión de matrimonio y quizás es lo que yo te iba a poder preguntar a ti, supervisando, velando por tu vida espiritual. Ahora tú eres responsable de tu vida espiritual. Ahora Dios te dice, estamos tú y yo juntos, ya no está la iglesia. En la congregación está así virtualmente, nos reunimos todo, pero ahora somos tú y yo. ¿Vas a ser un creyente genuino? ¿Vas a seguir animado en tu vida de oración? ¿Vas a seguir animado en tu vida de estudio bíblico? ¿Vas a estar allí poniéndole todo tu corazón, toda tu fe a compartir del Evangelio? ¿O te vas a quedar tranquilito haciendo nada? ¿Sabes? Estos discípulos que fueron impulsados por esa primera ola no se quedaron tranquilos. A donde quiera que fueron predicando el Evangelio. Y yo espero eso de ti, querido hermano, porque esa es tu responsabilidad. ¿Sabes? Hay algo que me encanta de la vida cristiana, es que es individual. Cada uno vive su vida con Dios. Cada uno tiene su vida, su relación es personal con Cristo. Ahora, todos nos necesitamos mutuamente porque somos un cuerpo. Pero tú no le puedes decir a Dios, Dios, mira, yo estoy frío espiritualmente, mi oración, no estoy leyendo mucho la Biblia porque ya no nos podemos congregar a la iglesia. No, porque tienes una responsabilidad. Ahora, querido hermano, tú tienes muchos más, tú y yo tenemos muchas más herramientas de lo que esos primeros discípulos tuvieron. Tú tienes una Biblia completa en tus manos, donde tú puedes echar mano y leer y releer y volver y orar. Tienes el Espíritu Santo morando en ti. Tienes, en este caso, en nuestra iglesia, un pastor que te está mandando devocionales diarios, haciendo reunión de día miércoles, reunión de día domingo. Nosotros nos estamos esforzando, querido hermano, para poder tener para ti algo preparado. ¿Sabe? No, yo sé que no es bueno comparar, pero hay iglesias que simplemente cerraron la puerta y ya no supieron nada más de los hermanos del pastor, que por ahí reciben una llamada telefónica a la semana. Hay quienes comenzaron y luego ya no siguieron haciendo transmisiones porque esto requiere de trabajo, de edición, de buscar, de hacer, de atreverse a estar frente a la cámara y hacer un estudio bíblico. Es trabajo. Pero sabe, yo lo asumo porque sé que es mi responsabilidad. Pero tu responsabilidad es de mantenerte firme y compartir de Jesucristo y hablar de ese Salvador maravilloso que cambió tu vida y recordar los hermosos tiempos que tuvimos como iglesia, juntos físicamente, y saber que, ya sea en un par de meses más, en un par de años más, o cuando ya estemos en el cielo, vamos a volver a tener comunión y nos vamos a volver a abrazar y vamos a volver a tener eso maravilloso de compartir el pan todos juntos y de escuchar todos juntos una buena enseñanza bíblica.
Pero hoy Dios te está desafiando. Querido hermano, hoy Dios te está llamando a poder ser un discípulo comprometido de manera personal con la gran comisión. Donde quiera que fueron estos, fueron proclamando el Evangelio de Jesucristo. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo para nosotros! ¿Sabes? Cuando tú avanzas un poco, ahí en el verso 14, los apóstoles dicen que estaban en Jerusalén. Oyeron que en Samaria había sido recibida la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan. Los apóstoles comenzaron a escuchar. Oye, ahora en Samaria también fue Felipe, a predicar y la gente recibió la palabra y están creyendo en el Señor Jesucristo. Oh hermano, qué maravilloso sería que a mis oídos llegaran, oye, Pastor Vicente, allá en Parral, allá en Digua, allá en Retiro, están ganando personas para Cristo, los hermanos de tu iglesia. Estuvieron compartieron un devocional, mandaron un WhatsApp, le mandaron una notita al vecino, pudieron hablar por la reja. Sí, así tiene que ser. Y yo me voy a gozar y me voy a alegrar y voy a orar por esos nuevos creyentes que el Señor usó a ti, hermano, para ganar. Para ganar. Así tiene que ser. Los apóstoles escucharon. Y yo creo que tienen que haberse maravillado, ¿no? Haber dicho, oye, nosotros somos los apóstoles, todavía estamos aquí en Jerusalén, pero los nuevos creyentes ya están ganando personas en otro lado. Así tiene que ser. La vida espiritual es una vida de multiplicación. Y el que está sano espiritualmente sabe lo que va a hacer, se va a multiplicar. Va a ganar a otras personas para Cristo, va a compartir el Evangelio, va a ser luz en medio de la oscuridad. Ahora, tú tienes tu responsabilidad. ¿Sabes qué? Yo también tengo mi responsabilidad. Yo también tengo mi responsabilidad en esto. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Bueno, es tan claro. Yo tengo la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Tengo la responsabilidad de llevar el Evangelio de Jesucristo a través de estos medios. Porque no todos nos podemos grabar, no todos pueden estar haciendo ediciones de video. Soy el pastor de la iglesia y Dios a mí me pide cuentas por la labor que Él me mandó a hacer. Y la labor es una labor de evangelista, es una labor de enseñador de la palabra, es una labor de pastor que debe cuidar de su rebaño de manera constante. ¿Sabe? Trataba de pensar en algún minuto en que quizás un pastor, un predicador estuvo restringido de movilizarse, que ya no podía ir a los lugares donde él tenía planificado ir. ¿Y cómo lo hicieron? Y ¿sabe? Mi mente fue directamente al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el misionero por excelencia, ese que es capaz de decir, lo he llenado todo con el Evangelio de Jesucristo. En muchas ocasiones estuvo preso, recluido en un lugar. ¿Y qué hizo entonces en ese tiempo cuando no podía estar compartiendo del Evangelio en una plaza, en un aerópago, que era el lugar donde se reunían los filósofos a conversar, que no podía ir a la sinagoga? ¿Sabe lo que estaba haciendo? Él estaba compartiendo de la doctrina, de la palabra de Dios. Es a través, querido hermano, de estos tiempos de encarcelamiento que tuvo el apóstol Pablo, donde salieron a la luz libros inspirados por Dios mismo, como el libro de los Efesios. Tremendo libro, maravilloso. Lo que conocemos como las epístolas de la prisión, Filipenses, Filemón. También la carta de segunda de Timoteo. Cartas poderosas, llenas de la gracia del Señor Jesucristo y que nacen en un tiempo de encarcelamiento, de reclusión. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón y la segunda carta de Pablo a Timoteo. De hecho, si vamos a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, verso 9, vamos a encontrar un pasaje precioso. Segunda carta de Pablo a Timoteo 2:9. Dice así la palabra de Dios. En cuanto, dice, en lo cual sufro penalidades, hasta prisiones,
a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo estaba en su segundo encarcelamiento en Roma. Y él le dice, sabes, sufro como malhechor, estoy aquí recluido. Pero quiero decirte una cosa, la palabra de Dios no está presa. Y hoy le puedo decir algo, ¿sabe, querido hermano? Estoy resguardado aquí en mi casa, haciendo una cuarentena. A mi alrededor hay personas que tienen coronavirus, hay peligros de contagio para aquellos que salen y no respetan las normas, así que tengo que estar aquí en casa, pero quiero decirte algo, la palabra de Dios no está en cuarentena. La palabra de Dios no está en distanciamiento social. La palabra de Dios no está sometida, restringida, porque es imposible restringir la palabra de Dios. Y cada vez que me pongo frente a la cámara, sé que la palabra de Dios está siendo predicada con poder, y no porque sea yo, sino porque el Espíritu Santo capacita a hombres para poder compartir de la palabra de Dios. Y alabo al Señor por eso. ¡Qué maravilloso! Yo pensaba eso, estoy aquí recluido en mi casa, pero la palabra de Dios sigue corriendo. Puedo enviar devocionales diarios, puedo predicarte el día miércoles, puedo predicar el día domingo, porque la palabra de Dios nunca estuvo presa. No estuvo presa en el tiempo de Pablo y no está presa en el día de hoy. Y confiamos lo que dice la palabra de Dios, que ella nunca vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. Y yo me gozo en el Señor. Y sabe, quiero cumplir, porque veo los ejemplos de estos hombres. Él no perdió el tiempo. Él no dijo, bueno Dios, ahora tú me metiste a la cárcel, así que me quedo aquí tranquilamente y no hago nada. No, la palabra de Dios no está presa. Él estuvo produciendo para el Señor allí en la cárcel. Y yo, como pastor, necesito producir para el Señor en este tiempo. Y yo oro al Señor para que me capacite, porque sé mis incapacidades, queridos hermanos. No estoy parado acá frente a la cámara porque esté lleno de virtudes y capacidades y tengo un intelecto exuberante. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Hay otros muchos mejores que yo. Pero hago lo que tengo que hacer porque la palabra de Dios me demanda que yo haga. Y sabes, yo ruego al Señor que tú me ayudes en este trabajo. Como el apóstol Pablo le pidió a los tesalonicenses. Y es el último verso que voy a tomar en el día de hoy. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 1, vemos un ruego que hace el apóstol Pablo a los hermanos de la ciudad de Tesalónica. Y es el ruego que nace de mi alma en el día de hoy. Para ti, querido hermano, como tu pastor, y a ti que ves y que escuchas quizás los devocionales diarios y te gozas en la instrucción de la palabra de Dios. Dice así el apóstol Pablo a los de Tesalónica: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Dice, hermanos, oren por mí, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Sabes? Si hay algo por lo que hoy te pido que ores, a ti, hermano querido, que ves nuestra reunión, ora por mí. Ora por el pastor Vicente, para que siga compartiendo de la palabra de una forma fresca, de una forma espiritual, de una forma profunda. Que tú puedes estar orando ahí en tu casa, Señor, renueva la mente del pastor Vicente para que él cumpla con lo que tiene que cumplir. Él tiene que proclamar el Evangelio, él tiene que enseñar la palabra. Úsalo, Señor. Señor, dale una mente renovada, capacítalo, Señor, enséñale cada día, toca su corazón, quebrántalo con la palabra. Si tú oras por mí, querido hermano, así, ¿sabes qué? Nadie nos va a detener. Si tú oras por mí, por humildad, si tú oras por mí para que el Señor me use al enseñar la palabra, ¿sabes? Tú vas a ser beneficiado, porque vas a ser exhortado poderosamente en tu vida. Pero no solamente tú. Porque la vida cristiana no se trata solo del yo, sino del nosotros y del mundo entero. Si hay un predicador, hermano, que tiene detrás una iglesia que le respalde, ¿sabes qué? Ese predicador va a ser un predicador lleno de la gracia del Señor.
Porque puedo tener todo el conocimiento, puedo tener toda la intelectualidad, pero sabes, la palabra de Dios se predica con poder cuando hay una vida espiritual detrás del predicador y de la iglesia que lo respalda. Charles Spurgeon, predicador inglés, llamado el príncipe de los predicadores, decía que tenía una clave. ¿Sabes cuál es su clave? Él decía, mi iglesia ora por mí. Mi iglesia ora por mí. Mi iglesia ora por mí. Había un grupo de personas que cuando él predicaba estaban allí orando, clamando al Señor para que Él derramara gracia, para que Él convenciera por medio de su Espíritu Santo los corazones. Y esa es la clave de mi predicación. Hermano, ora por mí. Yo oro por ti para que en este tiempo que estamos alejados, en este tiempo donde estamos distanciados, tú vivas tu vida como un verdadero discípulo. Y tú ora por mí para que en este tiempo donde estoy recluido en mi casa, yo pueda seguir proclamando la palabra de Dios y la palabra corra y sea glorificada. ¡Qué bendición!, ¿no? Qué maravilloso es poder tener este mensaje que nos anima, que nos refresca, que nos desafía. Y oremos al Señor en este tiempo, poniendo todas estas cosas que hemos compartido en esta tarde. ¿Me acompañas a orar? Señor, aquí estamos. Oh, cuánto te necesitamos, Señor. Señor, tú has querido en tu plan soberano que este tiempo sea así. Que nos dispersemos, Señor, pero con el propósito que alcancemos a otros que todavía no hemos alcanzado. Las redes sociales hoy están abiertas y dispuestas para la predicación del Evangelio. ¿Cuánto detrás de una pantalla están viendo y escuchando este mensaje? Y necesitan oír que hay un Salvador que se llama Jesucristo y que perdona pecados y da vida eterna. Señor, yo te pido por mis hermanos para que sean discípulos fieles, que vayan donde quiera predicando el Evangelio de Jesucristo. Y clamo, Señor, también para que tu siervo, Señor, pueda predicar tu palabra fielmente, pueda predicar tu palabra fervientemente, pueda predicar tu palabra conforme, Señor amado, a lo que tu Espíritu dicta. Oramos, Señor, para que seamos utilizados por ti, Señor, no porque tengamos alguna virtud, porque sí, Señor amado, sabemos algo, que somos vasos de barro donde tú has puesto un tesoro precioso, el mensaje del Evangelio. Te pido porque vayamos creciendo, fortaleciéndonos. Oro por aquellos que están desanimados o angustiados o tristes, para que hoy, Señor, sean animados y bendecidos. Y que terminada esta reunión, tú pongas en tu mano poderosa que les renueve, Señor, y puedan renovarse día a día a través del conocimiento de tu palabra y una vida de oración. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero terminar cantando en este día una canción que nos habla de esto, de la necesidad del mundo. Dice, todos necesitan un amor que nunca falla, tu gracia, la gracia de Jesucristo y su compasión. Y luego dice, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Cantemos al Señor. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Puede
puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Así es, Él venció la muerte y nosotros también venceremos porque estamos en Él. Que el Señor te bendiga, un abrazo gigante a cada uno de ustedes y nos vemos el domingo en nuestra última señal de Jesús en el libro de Juan. Así que no te lo puedes perder, estás súper invitado e invita a otros amigos, familiares para que vean esta reunión aquí en la Iglesia Bautista Misionera de las Camelias. Nos vemos.